a estar buscando en el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 17. Y del capítulo 17 vamos a estar leyendo desde el verso 22, 17-22, y dice así la palabra del Señor. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ello y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias por tu bondad, tu amor. Señor, gracias por tu presencia. Rogamos, extienda en esta noche tu mano de poder y reprendas toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, y abundante gracia nos sea dada en este servicio. Que tu Espíritu Santo tome el dominio, el control de todas las cosas, Señor. La luz de tu palabra ilumine los ojos de nuestro entendimiento y podamos regocijarnos delante de ti. Mi amado Señor, habla que tus siervos oyen. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. El Señor nos viene hablando de la importancia y del valor que tiene la promesa del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, es decir, la presencia del Espíritu Santo que da vida. Por el Espíritu Santo nosotros vivimos, nos movemos, entonces la necesidad que tenemos nosotros de Él, de tal manera que al ser una promesa dada ya en el Antiguo Testamento, manifestada en el Nuevo y expresada en el libro de los Hechos, de ahí corrimos hacia adelante viendo cómo es que el Espíritu Santo a partir de ese momento del derramamiento, no cesó el Espíritu de ser derramado sobre la iglesia hasta el día de hoy. Jesús dijo así a sus discípulos que tenían que esperar para que sean embestidos de poder, es decir, la presencia de Dios, es decir, la gloria de Dios en la vida de la persona. Nosotros hemos leído en este pasaje donde Jesús dice, Padre, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Entonces, ¿qué valor tiene para Dios la unidad? Porque nosotros miramos al Padre y al Hijo, y el Padre y el Hijo eran uno. Es decir, el Hijo estaba sometido a la voluntad del Padre, entonces se formaba la unidad. El menor se somete ante el mayor, entonces se produce la unidad. ¿Y qué valor tenía para el Señor que los que habían creído, ellos sean uno? Por eso dice, Padre, la gloria que me diste, yo le he dado a ellos para que sean uno. Quiere decir que lo que nosotros recibimos del Espíritu Santo del Señor, el Espíritu de Dios, el bautismo del Espíritu de Dios, ese Espíritu a nosotros, lo que hemos creído, nos lleva a que seamos uno, es decir, que tengamos una misma dirección, una misma palabra, tengamos la misma cabeza que es Cristo, entonces todos vamos por una misma regla, manifestando ¿qué? Manifestando unidad. Por eso es que Jesús dice, yo les di la gloria que me diste a mí, para que ellos también tengan esa gloria, y no solo eso, sino que sean uno, de un pensamiento, de un mismo sentir, vayan por la misma regla, lleven a cabo la misma tarea, es decir, todos sientan lo mismo. Por eso hablamos
del motivo de la evangelización, que tiene que ser el sentir de la iglesia del Señor, el sentir de Jesús. ¿Cuál es el sentir del Señor Jesús? Que vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Ese es el sentir. Entonces ahí es donde viene la unidad, es decir, sentimos lo mismo, sabemos, conocemos la necesidad que tiene el mundo de recibir a Jesús como su Salvador, y de ahí nosotros vamos al encuentro de ellos para hablarle de Cristo. Y no perdemos el tiempo, es decir, oportunidades, sino que cada oportunidad que el Señor nos da para hablar de Él, nosotros abrimos nuestra boca y el Espíritu Santo la llena con las palabras de esta vida. Y se produce lo que Jesús dijo: de su interior correrán ríos de aguas vivas. Entonces, nosotros hemos leído en este pasaje: la gloria que me diste yo les he dado a ellos. Lo que yo tenía, lo que había en mí, yo les he dado. Lo que me enseñaste, lo que me hablaste, yo les he dado. Lo que me instruiste, lo que abriste mis ojos para ver, yo abrí los ojos de ellos. Le di a conocer tu nombre. Es decir, le mostré la vida eterna, la eternidad. Entonces él dice: la gloria que me diste yo les he dado. ¿Y cuál era el fin? Que sean uno. ¿Para qué ha descendido el Espíritu Santo? Para que la iglesia sea una, para que sea una. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces nosotros miramos a Cristo y al Padre. Dice: así como nosotros somos uno. No es que el Padre estaba de acuerdo con el Hijo, sino que el Hijo estaba de acuerdo con el Padre. Por eso la Biblia dice: el Hijo del Hombre va como está escrito de él, como el Padre escribió y como el Padre mandó que ocurra, así el Hijo del Hombre va. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Una sujeción de lo menor a lo mayor, y eso lleva a la unidad. Eso lleva a la unidad. ¿Qué es lo que el Señor puso dentro de nosotros? Su gloria. La gloria que me diste, yo les he dado a ellos. Yo les he dado. A los discípulos le dijo: es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no va a descender sobre de ustedes. Pero cuando yo me vaya, entonces yo lo enviaré y Él le enseñará y les hará recordar las cosas que yo os he hablado. Y el Espíritu de Dios los va a guiar a toda verdad. Por eso les mandó a los discípulos a que esperen en el monte alto para que seáis embestidos del poder, es decir, de la presencia de Dios, es decir, del Espíritu de Dios, de la gloria del Señor. Por eso es que dice así. Ahora, nosotros miramos para qué le dio el Espíritu. Dice: para que sean uno. Entonces, ¿qué valor tiene la unidad? Mucho valor. ¿Qué valor tenía que Cristo sea uno con el Padre? Mucho valor. ¿Qué valor tiene que la iglesia sea uno con Cristo? Mucho valor. ¿Qué valor tiene que la mujer sea uno con su marido? Mucho valor, porque en la unidad está la fuerza. Es más fácil romper uno que dos o tres juntos, porque dos o tres no fácil se rompe, pero uno con facilidad se quiebra. Por eso la necesidad de la unidad. Cuando una iglesia está unida en un pensamiento y en un corazón y en un deseo, no es fácil romperla, no es fácil destruirla. ¿Por qué? Porque están todos unidos, se ayudan unos a otros, oran unos a uno por otro, se animan uno por otro. Cuando alguien cae, el otro lo levanta, lo ayuda. Y si alguien está herido, alguien va y lo cura, lo lleva al mesón y paga por él. Es decir, es mejor dos que uno, es mejor dos que uno. Ahora, ¿qué es lo que quería el Señor Jesús de la iglesia? Que haya unidad. Y esa unidad, que es la que produce el Espíritu Santo del Señor, es una unidad que tiene que ser mantenida. Y para mantener esa unidad, la necesidad de la humildad, la mansedumbre, la paciencia, la tolerancia,
porque ¿cómo si no son tolerantes se va a mantener esa unidad que el Señor dice que debemos de ser? La gloria que me diste, dice, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Es decir, no había desacuerdo entre el Padre y el Hijo, como no hay desacuerdo entre la iglesia y Cristo, como no hay desacuerdo entre el cuerpo y la cabeza. No hay desacuerdo. Todos los miembros están de acuerdo con la cabeza. La iglesia del Señor está de acuerdo con Cristo y Cristo está de acuerdo con Dios. Es decir, es una perfecta unidad y a esa unidad es a donde el Señor quiere llevar a toda la congregación, a que sean un cuerpo con un pensamiento, una idea y una misma dirección. Entonces dice así: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, ¿para qué nos ha dado el Espíritu Santo del Señor? Para que seamos uno. Entonces, nosotros hemos estado viendo, nos dio vida, una vida espiritual, y en nosotros tenemos el alma y tenemos la naturaleza carnal, lo carnal que se opone a las cosas que son del espíritu. Pero ahora nosotros tenemos una vida espiritual y en esa vida espiritual nosotros tenemos que avanzar sabiendo que el Señor busca adoradores que le adoren en el espíritu, y de ahí el sometimiento de la naturaleza humana a la voluntad de Dios, porque la naturaleza humana, ella no quiere la unidad, ella quiere discutir. La naturaleza humana es orgullosa, es vanidosa, siempre quiere ser la primera. Sin embargo, el espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros nos lleva a nosotros a someternos a la cabeza con toda humildad y de ahí a someternos los unos a los otros, de manera que en la iglesia haya una firme comunión y una firme unidad entre los hermanos. Entonces dice así: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Perfectos en unidad. Para eso es el Espíritu de Dios que Dios puso y derramó en nuestros corazones. Por eso nosotros hablamos de la necesidad de estar encendido en el Espíritu, la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo del Señor, la necesidad de que el Espíritu de Dios venga y more en su templo. Pues el apóstol Pablo, él nos enseña y dice que Dios ha hecho de nosotros, de lo que hemos creído, templo del Espíritu Santo. Y si somos templo del Espíritu Santo del Señor, entonces el Espíritu de Dios debe morar dentro de nosotros. Por eso dijimos, si hay un bautismo del Espíritu Santo y aún en mí no se ha manifestado el Espíritu de Dios de alguna manera o de alguna forma, entonces yo tengo que buscar, yo tengo que pedirle a Dios: Señor, bautízame con el Espíritu Santo. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Señor, que tu Espíritu se manifieste en mi vida para beneficio de la iglesia. Es decir, el clamor hacia Dios para que lo que Él dice que fue dado a la iglesia llegue a nuestro corazón y esté en nosotros y seamos verdaderamente templos del Espíritu Santo del Señor. La llenura del Espíritu lleva a todos los que han creído a una verdadera unidad. Porque todos miramos al Señor, todos tenemos la misma palabra, escuchamos la misma voz de nuestro buen pastor y nos va dando una perfecta dirección para el servicio del Señor. Entonces volvemos a lo mismo. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has
amado. Entonces, nosotros miramos el pensamiento del Señor y la necesidad de esta unidad por la cual nos compartió la gloria que el Señor, que Dios le dio a él. El apóstol Pablo, hablando ya de la iglesia en el libro de Efesios, capítulo 4, en el verso 3 dice lo siguiente, dice así: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces él dice solícito, que significa diligente, cuidadoso, servicial, es decir, solícitos. ¿Para qué solícito? Solícito es en guardar la unidad. Es decir, yo estoy decidido, yo voy a ser diligente, voy a ser cuidadoso de que esta unidad donde Dios nos ha introducido y el Espíritu de Cristo está en nosotros, nos lleva a que estemos juntos, que estemos unidos. Es decir, solícito, mirando para que nada interrumpa esta unidad de comunión que tenemos entre todos nosotros. Por eso hace falta la humildad. Porque si no hay humildad, hay soberbia, y donde hay soberbia, hay división. Donde hay orgullo, hay división, pero donde hay humildad, no hay división, sino que uno al otro mira y está solícito, y él dice: yo no quiero dividirme de mi hermano, yo no quiero separarme de mi hermano, yo no quiero distanciarme de mi hermano, no quiero eso. Yo quiero que caminemos juntos, que oremos juntos, que hablemos del Señor juntos, que llevemos a cabo la obra del Señor juntos. Pero yo veo que hay algo, el maligno sembró algo entre nosotros. El maligno puso algo entre los dos y no vamos a permitir, no voy a permitir yo de que ese algo a nosotros nos divida. No quiero yo dividirme, yo quiero estar unido, ser uno con mi hermano como el Señor lo ha mandado, para que sean uno, para que sean uno. Entonces, cuando hay humildad, se alcanza la unidad. Pero cuando hay soberbia, entonces la soberbia divide. No solamente divide, nosotros sabemos que justamente es la ocasión del diablo, la división, para él poder arrancar a aquellos que están divididos. Entonces, la necesidad de lo que Jesús dijo, para que sean uno, la gloria que tú me diste, Padre, yo le di a ellos, para que ellos sean uno. Es decir, para que no se dividan, para que no se separen. Es decir, para que se cuiden unos a otros, para que se animen unos a otros. Y si hay algún problema, lo solucionen. No lo dejen ahí colgado en el aire para que luego se haga una raíz de amargura. No, la gloria que me diste se la he dado a ellos, es decir, el conocimiento, la luz de cuál es la voluntad de Dios, de cuál es la solución a los problemas, de cómo solucionar los problemas. La gloria que me diste. Si tu hermano tiene algo contra de ti, ve tú y habla con él. Dice a tu hermano, con tu hermano, si te ha oído, ha ganado a tu hermano. Es decir, es parte de la gloria de Dios, las palabras de vida que surgieron de la boca de nuestro amado Señor Jesucristo. Es parte de la gloria. Las enseñanzas del Señor es algo glorioso, es parte de la gloria de Dios, es la forma como debe de vivir el cristiano y cómo tiene que caminar la iglesia, como un solo hombre. Por eso el apóstol Pablo dice solícito, está diciendo no dejen que nada los divida, le está diciendo no dejen que la carne los divida, no dejen que las operaciones del diablo los divida, no dejes que terceros los divida, no dejen, solícito, estén todos atentos a no permitir que se dividan, sino que se mantenga esa unidad y si algún problema se introduce, solucionarlo y seguir caminando juntos. No dejarlo olvidado. Porque si usted lo deja el problema olvidado y no lo soluciona teniendo las herramientas que Dios le da, luego eso se hace una raíz de amargura. Y cuando se hace una raíz de amargura, eso produce división. Es como que entró un virus dentro del cuerpo y ¿qué hay que hacer? Hay que combatirlo para sacarlo. Cuando sale fuera ese virus que entró, entonces el cuerpo, la persona se siente bien. Cuando se saca fuera el problema y se
se deshace la operación del diablo, como cuando quiso dividir algo, entonces sacan el problema afuera y la iglesia vuelve a tener armonía y vuelve a tener paz. Por eso dice, solícito, diligente, cuidadosos, serviciales, a no querer perder la paz con el hermano o la paz con la hermana. Por eso decimos, la humildad, la unidad que se debe de tener se manifiesta mediante la humildad, la mansedumbre, la paciencia, la tolerancia, mediante el amor. ¿Por qué hablamos tanto nosotros del crecimiento en el amor? Porque si crecemos todos nosotros en el amor, entonces el amor todo lo sufre. Lo que le pueda llegar a hacer el hermano a otro hermano, eso no le va a hacer que se divida de ese hermano. Lo que le pueda llegar a pasar no va a hacer ni que lo odie ni que lo aborrezca, sino que lo va a llevar a acercarse más al Señor para solucionar ese problema. Por eso es que nos ha dado su gloria, la gloria que tú me diste, yo les he dado para que ellos sean uno. Pablo dice, solícito, no permitan que nadie rompa la unidad que ustedes tienen. Dentro del matrimonio, no permitan que un tercero fuera del matrimonio rompa la unidad matrimonial que ustedes tienen. No permitan que la unidad familiar que ustedes tienen, alguien de afuera se introduzca para romper esa unidad. No permitan, solícito, es decir, atento, para que nada atente en contra de la unidad del ser uno, como dice el Señor. Solícitos, dice, en guardar la unidad. Por eso esa unidad tiene que ver con las relaciones con los demás. El valor de mantenerse unido a pesar de las cosas y solidario con los otros hermanos de la congregación, de la iglesia. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿En qué? En el vínculo de la paz. Que no pierdas la paz con tu hermano. Cuando no hay paz, entonces hay guerra. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que solucionar la cuestión de por qué vino la guerra, solucionarlo y volver en paz para con el hermano. Por eso nosotros dijimos, la enseñanza del Señor, si tu hermano tiene algo contra de ti, ve tú y habla con tu hermano. Si hablas con tu hermano y te ha oído, dice, has ganado a tu hermano, has ganado. Y si no te oye, entonces dice, ve y busca 2 o 3 hermanos. ¿Para qué? Para acusarlo, no, para que oren, para que se rompa esa división y puedan volver a esa comunión que el Espíritu exige que debe tener la iglesia. Por lo que somos un cuerpo, somos un cuerpo. Aunque somos muchos miembros, somos un cuerpo. Por eso, si nosotros leemos desde el verso 1 de este libro de Efesios, capítulo 4, dice lo siguiente. Yo pues, dice el apóstol, preso en el Señor. ¿Por qué el apóstol Pablo dice, yo pues preso en el Señor? Porque esta carta fue enviada desde Roma cuando estaba preso por los romanos. Él estaba en cárceles humanas preso, pero cuando él escribe, él dice, los romanos podrán tener mi carne presa, pero mi espíritu, como la palabra, está libre. Y si soy preso de alguien, soy preso de Cristo. Y mis prisiones están abiertas para irme cuando yo quiera, pero ¿sabe qué? Yo no quiero salir, quiero estar donde esté mi Señor. Donde está mi Señor, ahí yo quiero estar con mi Señor. Entonces él dice así, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno con la vocación con que fuisteis llamado. Que andéis
como es digno con la vocación con que fuiste llamado, es decir, el llamamiento que tenemos, lo que hemos creído de Dios y el servicio al cual nosotros hemos sido llamados. No nos olvidemos que Dios metió la fe en nuestro corazón y nuestro llamamiento es un supremo llamamiento, que no es un llamamiento humano, sino es un llamamiento celestial, un llamamiento de Dios, que no es para que nosotros alcancemos algo humano, sino para que alcancemos algo glorioso, como es la imagen de Cristo. Para eso nosotros somos llamados, para alcanzar la imagen de Cristo. ¿Y cómo se va a alcanzar la imagen de Cristo? Justamente mediante la enseñanza de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Entonces nosotros miramos cómo era Cristo con el Padre, uno, así como tú y yo somos uno. ¿Y cómo tiene que ser la iglesia? Hermano con hermano, tenemos que ser uno, llegar a esa unidad, llegar a ese punto donde nos interesamos uno por otro, vemos la necesidad y procuramos ver cómo ayudamos, cómo solucionamos, cómo es que podemos extender la mano, si está enfermo al enfermo, si está caído levantarlo, es decir, cómo podemos colaborar con los miembros del cuerpo de Cristo, porque su dolor es el mío, su llanto es el mío, por eso lloro con los que lloro y me río con los que se ríen, porque somos un cuerpo. Por eso dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿De qué manera? En el vínculo de la paz. Entonces Pablo dice así, yo pues preso en el Señor, es decir, estoy cercado por la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios es la que estoy presa. En la palabra está en mí. Y yo en la palabra, y es la palabra la que me lleva. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Entonces, ¿de qué tanto valor es la humildad? De mucho valor. La persona humilde reconoce que si tiene dones o manifestaciones espirituales no son propias como para que se vuelva orgulloso o vanidoso, sino que reconoce que lo que posee es un don de Dios, le da gracias a Dios, reconoce que le pertenece a Dios lo que tiene y con toda humildad se maneja entre los hermanos como iguales. No se manifiesta como alguien que es mayor, que es superior, sino como iguales de todos los hermanos, sino que lo hace la diferencia es el don de Dios que puso dentro de él, el don del Espíritu Santo del Señor. Por eso él no se enseñorea de nadie, sino que es como todo lo demás y es el don que se presta para salvación de los hombres. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol? Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Nosotros ya hablamos en una oportunidad. Andar se trata de la conducta del creyente ante los ojos de los demás y ante los ojos de la iglesia para mantener esa unidad, para mantenerse unido, para mantenerse de un corazón, de una misma mente, de un mismo pensamiento, para mantenerse en ese vínculo. Por eso dice, para que andéis. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver nuestra conducta con el mundo? Mucho tiene que ver. ¿Y qué tiene que ver nuestra conducta con la iglesia? Mucho tiene que ver. Porque por nuestra conducta se puede dividir o por nuestra conducta se puede afirmar. La mala conducta produce división. El pecado, la malicia, la maldad produce división, separación. Sin embargo, la santificación nos lleva a todos nosotros a tener un mismo pensamiento y un mismo anhelo y a decir que es hermoso alabar a Dios en la hermosura de la santidad. Alabar a Dios, levantar las manos limpias, elevar nuestro corazón delante de Él, que surja de nuestra boca una alabanza y adoración hacia el Señor, una ofrenda de labio para Él que surge de un corazón puro delante de Él. Eso es algo maravilloso, eso lleva a la unidad. Por eso dice así, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado,
con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, soportándoos. ¿Por qué tenemos que soportarnos? Porque todavía estamos en este cuerpo natural, en este cuerpo carnal, que se enoja, que se enfada, que se pone mal. Entonces la necesidad de ser paciente con los hermanos que van creciendo hasta que ellos alcancen una estatura espiritual, y también la necesidad nosotros de mostrarle el camino a aquellos que lo desconocen. Solícitos, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo es lo que somos, y un espíritu es por el que todos somos bautizados, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Nuestra esperanza, alcanzar la imagen del Señor. Un Señor, la cabeza, Cristo. Una fe que nos lleva a creer todo lo que Dios dice. Un bautismo, como la palabra enseña. Un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todos, y en todos. Por eso volvemos a la oración del Señor. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y cuando usted lee el libro de Efesios capítulo 4, verso 15, nosotros lo hemos estado estudiando, el Señor decía, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Entonces, unidos en amor, vamos en el crecimiento espiritual, con el crecimiento que da el Señor, con el crecimiento que da Dios. Así que, mis amados hermanos, que nada ni nadie nos separe, ni de Dios, ni de Cristo, ni de los hermanos, sino que unidos en amor crezcamos hasta alcanzar la riqueza de pleno entendimiento conforme a su palabra. Amén, hermano. Que nada nos separe. Cierre sus ojos y vamos ahora. Cierre sus ojos un momento, manteniendo solícitos en guardar la unidad de la fe, en el vínculo de la paz, con toda humildad y mansedumbre, para alcanzar las riquezas de pleno entendimiento que Cristo ganó para la iglesia. Cierre sus ojos y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te exaltamos, Señor, y te damos gracias. Tú has preparado este día, Señor, para iluminar los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que solícito guardemos la unidad de la fe y no permitamos que nada ni nadie nos divida, sino que unidos en amor crezcamos hasta alcanzar las cosas que has preparado para nosotros y para que nosotros anduviésemos en ello. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Alabamos el nombre del Señor.